Muy bien, estamos con César Combina, acá en los estudios de Radio Betel 100.1 FM, y justamente pertinente que esté con nosotros por dos razones. En primer lugar, porque él es un experto serronólogo, como ya en varias oportunidades lo ha reconocido, pero también porque el día de ayer la Fiscalía ha tenido un pronunciamiento que justamente afecta directamente a César Combina. Voy a leer justamente el comunicado de la Fiscalía de la Nación, que dice lo siguiente. La Fiscalía de la Nación, a través del área de enriquecimiento ilícito de denuncias constitucionales, informa que presentó una denuncia constitucional contra César Augusto Combina Salvatierra en su condición de congresista de la República como presunto autor del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Los hechos están referidos a que entre 16 de marzo de 2020 y 26 de julio de 2021, de manera continua y permanente, habría incrementado ilícitamente su patrimonio en un importe de 472.868 soles. Además, se detectó la existencia de abonos bancarizados de origen y procedencia desconocidos por un total de 948.063 soles, según lo determinado por una pericia contable financiera. En ese contexto, no solo resultaría ser un incremento significativo que carece de un ámbito de procedencia ilícito corroborado, sino que también no guardaría relación con sus ingresos legítimos percibidos por todo concepto. Cabe aclarar que en ese tiempo el que hace referencia, César Combina era congresista de la República. César Combina, ¿cuál es tu reacción inmediata al ver este comunicado? Veo que tú ya te has pronunciado en Twitter, has dicho, has tenido justamente una respuesta. ¿Cuál es la respuesta de la Fiscalía? Sí, bueno, gracias Pancho, amigos. Empezar con esto para dejarle muy claro a la Fiscalía que no nos van a callar a los que pensamos diferente, a los que enfrentamos a los caviares, a los progres, a los zurdos, y que una denuncia constitucional mal hecha, como un mamarracho que ha presentado la Fiscalía el día de hoy, se va a caer. ¿Por qué consideras que está mal hecha La realidad es de que esta denuncia aparece cuando se cae la otra denuncia que me hicieron. Recuérdate, hace 3 años, Vladimir Cerrón se inventó que yo había cobrado cupos a alcaldes. La señora Zoraida Ábalos, la fiscal lagarta, amiga de Martín Vizcarra y del propio Vladimir Cerrón, procesó esto sin ningún denunciante y me sometí a las investigaciones 3 años. Perdón, en la primera denuncia, ¿tú sospechas que Vladimir Cerrón estuvo detrás o Sí. él fue el artífice? Él fue el artífice porque él denunció públicamente en Twitter, en Facebook, 2 días antes que esto rebote en la República. Entonces, pero que presuntamente tú habías recibido cupo de alcaldes de Junín cuando de tú eras Junín, congresista. Huancavelica, Pasco, dio como 150 alcaldes. Los 150 alcaldes fueron convocados, se llamó también a una pericia contable, se hizo toda una investigación por 3 años. Se gastó no solamente recursos públicos, sino también recursos privados. En ese caso, se cayó su investigación. ¿Y se cayó cuándo? El año pasado, cuando justamente se abre de forma inmediata contra mí esta denuncia por enriquecimiento ilícito. A mí no me interesa que me investiguen porque quien nada debe, nada teme, quien no ha cometido un delito no tiene por qué quejarse si lo investigan. Pero lo que sí me sorprende de la denuncia constitucional que hace la señora fiscal es que, en primer lugar, su pericia contable tiene gravísimos errores, que yo mismo se los he hecho llegar vía una notificación con mi abogado, en donde se duplican, por ejemplo, mis gastos de tarjeta de crédito. Lo que hacen es, por un lado, yo pago con mi tarjeta de crédito, por ejemplo, 3.000 soles, y a final de mes yo pago mi cuota de 3.000 soles con mi tarjeta de crédito, y al final su pericia contable dice que gasté 6.000 soles en un mes. O sea, para ponerlo en ejemplos un poco más prácticos, imaginémonos que tú gastas 3.000 soles en compra de supermercado con la tarjeta de crédito. Así es. A fin de mes, pagas tu tarjeta de crédito por 3.000 soles. Y por pagar mi tarjeta de crédito, suman 3.000. Suma 3.000 y 3.000. Okay. Un terrible error contable que duplica y triplica incluso las transacciones del momento. Además de eso, la señora, por ejemplo, no reconoce, creo que hay algunos, no voy a hacer propaganda a la empresa virtual, pero muchos de nosotros por seguridad cambiamos dólares en empresas virtuales, casas de cambio virtual. Entonces, por ejemplo, yo transfería 1.000 soles para pagar mi tarjeta de crédito, para pagar un pasaje al extranjero de mi familia, 1.000 soles o 2.000 soles a esta empresa. Para que te diera dólares. Para que me diera dólares, y a mí me contabilizaron en su pericia contable el dinero en soles que yo transferí y el dinero en dólares que yo recibí. Claramente sí existe, y yo tengo ingresos suficientes como para demostrarlo. Lo único que pedí fue que después de los hallazgos de esta pericia se me permita presentar una pericia de parte, cosa que no se permitió. Tampoco me volvieron a consultar, entonces a mí me sorprende, y he consultado ya con varios abogados, cómo es posible que la fiscal determine el origen ilícito de los fondos si es que
nunca se me ha preguntado del origen, el origen. Si te preguntan, ¿de dónde recibiste, señor Pancho de Piero, 500 soles? Y tú te quedas callado, o no sabes, o por ahí hay alguna, no sé, pues, fondo secreto que Vladimir Cerrón te haya depositado y se detecta esa transferencia, claro que es un fondo ilícito. Pero en mi caso ni siquiera me preguntaron. Acá César, en el comunicado dice... ámbito de procedencia ilícito corroborado. Están hablando de que había una corroboración. Y corroboración no existe. ¿Por qué? Porque a mí me han llamado, a mí y a mi esposa me han citado una vez, en esa ocasión. Que ¿Pero es cuándo? ¿Estamos hablando de la primera denuncia? Estamos hablando, no, de esta nueva denuncia de enriquecimiento ilícito de abril del año pasado. Pero esto recién es de ayer. Imagínate, o sea, ellos tenían que investigar 2 años con calma y con tranquilidad. Como no investigaron y quisieron sacar una denuncia a la loca para aprovechar quizás no sé, el tema político, para crear una cortina de humo, me citaron a mí una primera vez en abril del 2026 solo para preguntarme mis credenciales de ley. Cómo se llama, dónde vive, en qué trabaja, etc. Luego me dijeron, lo vamos a volver a llamar para preguntarle sobre sus fondos. Nunca más me llamaron y me entero de la denuncia constitucional. Sobre los fondos, justamente tú explicas acá en el tuit que has emitido ayer, lamento aclarar a la Fiscalía que su pericia contable tiene graves omisiones y fallas que incluyen muchos ingresos y recursos previos a mi cargo como congresista. Estos ingresos y recursos, ¿tú tienes cómo corroborarlos? Claro, lo que hace la Fiscalía es pide un levantamiento del secreto bancario a mi solicitud. Yo me someto al allanamiento del secreto bancario. Levanta mi secreto bancario incluso desde el año 2015 hasta la actualidad. Ahí obviamente hay fondos que me pertenecen a mí, a mi madre, a mi familia y a mi empresa, que no tienen nada que ver con el cargo de congresista. Ellos identifican estos fondos y los suman como si, por ejemplo, yo hubiera ganado más de 1 millón de soles en mi etapa de congresista, que fueron 16 meses nomás. O sea, estos además, en un momento, a mí, al inicio de la investigación, me notificaron que tenía abonos de origen desconocido, cuando se les solicitó que pongan número de cuenta, de inicio o sea, para saber, ¿no?, quién depositó y quién retiró esa cuenta. ¿Tu empresa? Resulta que era del Congreso de la República mi sueldo como congresista. Entonces es una investigación que realmente es un abuso, es un acoso, y se lo estoy dejando muy en claramente porque terminando esta entrevista me estoy yendo a dejar una carta personal a la fiscal de la Nación solicitándole fecha y hora para que ella, ya no sus fiscales, porque ella es la que ha firmado la denuncia, ella me dé una cita y me pregunte directamente, señor, ¿qué pasó con tal cosa, tal cosa, tal cosa? Y señora, con todo gusto yo se lo responderé porque como siempre digo, la verdad siempre sale a la luz. Sí. Lo dije hace 3 años, triunfé ante la mentira de Cerrón y su fake news con Soraya Dávalos y ahora este proceso también se caerá. ¿La empresa que mencionas, a qué se dedica? Bueno, yo tengo una empresa que se llama Empresa de Servicios Turísticos Cecilia Sac. Es una empresa familiar que me dejó mi padre en la ciudad de Pucallpa y se dedica al turismo. Yo tengo un hotel en Pucallpa desde hace más de 30 años, algo que, claro, cuando mi padre falleció yo asumí desde los 18 años y es una empresa muy reconocida. Pertenecemos a la Cámara de Comercio, recibimos financiamiento de los bancos. Como yo estuve como congresista, no accedimos a ningún reactiva, por si acaso, porque me pareció poco ético ser congresista y pedir reactiva a Perú. Sin embargo, mi empresa es una empresa que no tiene deudas, que está completamente en azul en la SUNAT y que además... Tiene todos los libros para corroborar los ingresos correspondientes. Y además yo soy uno de los accionistas más grandes de la empresa, que no es un hotel poco conocido en mi ciudad. Bien. Ahora, hace 3 años, en la primera denuncia que tú mencionas, tú eras congresista o al menos acababas de ser congresista, venías de ser congresista. Aparte estabas postulando luego a la Municipalidad de Lima, bueno, luego a la de San Isidro. Digamos, ahorita estás un poco en suspensión política, por así decirlo. Claro. ¿Por qué es que ahorita, si es que vamos a entrar en la teoría de que esto ha sido un ataque dirigido hacia ti, no sé si articulado por Vladimir Cerrón o sabe Dios quién, pero ¿por qué te atacarían ahorita? ¿Por qué ahora? Ahorita, básicamente porque se les cae la otra denuncia. Entonces, la Fiscalía tendría que tomar una decisión. Si me investigaron de forma irresponsable, si ningún peruano me denunció, porque no hay ningún peruano que me haya denunciado, si llamaron a 150 alcaldes y todos los alcaldes me dieron la razón, y solo le creyeron la palabra a Vladimir Cerrón, un prófugo de la justicia, criminal sentenciado 2 veces, tendrían que haberme pedido perdón. Y la soberbia, que es tan mala consejera, hizo que la fiscal de la Nación, en lugar de reconocer el error y el abuso de la Fiscalía, se cree otra
otra investigación que además nace de la investigación anterior. Algo como decir, bueno, sí, se cayó la investigación porque se ha caído la investigación de cohecho, se cayó la investigación de lavado de activos, se cayó la investigación de tráfico de influencias, pero acá está un as bajo la manga, te seguimos investigando por enriquecimiento ilícito. ¿Tú crees que esta denuncia también está detrás Vladimir Cerrón? Claro que sí. Pero eso sería asegurar que hay una relación entre, yo aseguro entre la Fiscalía de la Nación y yo Vladimir aseguro Cerrón. que en la Fiscalía de la Nación, no de la fiscal, la señora Delia, porque no la conozco y tendría que investigarla más, pero en la Fiscalía de la Nación, del Ministerio Público, el día de hoy Cerrón es un hombre muy poderoso. Uno de los más poderosos del Perú, creo que todo el mundo le consta. ¿Hay otro indicio para que pueda corroborar eso? Y el único que ha dicho abiertamente que tanto el Poder Judicial como la Fiscalía le están abriendo el camino libre para postular y que en junio se acaba toda su trama de impedimentos para poder postular, he sido yo. Entonces, qué casualidad, al único de los 130 congresistas que le fiscalizan su hoja de vida es a mí. Al único que de mi época, ¿no? Que lo denuncian es a mí. Siendo otros congresistas, varios otros congresistas, que tienen desbalance patrimonial de más de 11 millones. Cuando terminamos el periodo, a todos se nos hizo, los periodistas como siempre hacen un análisis del desbalance patrimonial que tiene cada congresista, como en la actualidad también lo están haciendo. Y en mi gestión, el único que no tenía desbalance patrimonial era yo, porque entré con más o menos 2 millones de soles de patrimonio y me retiré con casi 2 millones de soles de patrimonio. Otros habían pasado de menos de 1 millón de soles a más de 11 millones. Pero ellos no los investigan. Al único que investigan fue al que pechó a Castillo, al que pechó a Cerrón, al que pechó a Dina, al que pidió vacancia. Pero honestamente, Pancho, a mí no me preocupa. No importa que sea una guerra de David contra Goliat, sabemos cómo termina la historia. Ahora, este escenario que tú planteas, el de que en junio podría quedar Cerrón con la cancha libre para postular, ¿cómo sería ese escenario? ¿Qué tendría que pasar para que eso suceda? Tendría que pasar que la Fiscalía retire la solicitud de prisión preventiva o que no apele en el momento correspondiente. ¿A qué me refiero? Toda decisión judicial o fiscal tiene un plazo. El plazo para la prisión preventiva de Vladimir Cerrón, por el único caso que le queda, que es el caso del aeródromo Huanca, este vencería en junio de este año, entre abril y junio de este año. Yo lo advertí y señalé que lo que va a pasar, y lo digo abiertamente, es que misteriosamente, como siempre ha pasado con Cerrón y con el poder político, cuando se venza el plazo y el juez convoque al fiscal para entregar ampliación del plazo, el fiscal se va a demorar, va a ser un mamarracho o va a desaparecer. En ese periodo, la defensa legal de Vladimir Cerrón tiene todo el derecho de solicitar que se le exima de esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque se faltó el plazo, porque no hay justificación o porque la fiscalía no fue suficientemente diligente. Eso va a pasar y en junio tendremos a Vladimir Cerrón en campaña electoral con miras a la presidencia del 2026. Ahora, no quiero ser alarmista, pero ¿por qué es que nadie desde alguno de los poderes del Estado está haciendo algo al respecto? ¿Cuál es tu teoría? Vladimir Cerrón aprovecha dos fenómenos. El primero es que los zurdos son especialistas en las cortinas de humo. No me sorprendería. ¿Qué es zurdo? ¿El zurdo popular o el zurdo de USAID, como ha dicho Cerrón? Ambos zurdos tienen un gen de la cortina de humo. Son especialistas armando cortinas de humo. Entonces, si no atacan a Keiko, van a atacar a Porky. Si no atacan a Porky, van a atacar a Batters. Si no atacan a Batters, van a aparecer a Adriana, Combina, Cabeza, quien sea, los van a atacar con tal de generar una cortina de humo. Es más, a mí me sorprende que hace unos días el río Rímac se tiñó de rojo y inmediatamente después, al mismo momento, se tiñe un río de rojo en Argentina. ¿No será que hay un complot ahí caviar que están moviendo? Pero son especialistas en estas cortinas de humo. Lo del río Rímac, bueno, lo dejamos para un rato después. Sí, pero mientras tanto, el proceso de Cerrón va corriendo, los plazos corren y Cerrón nos va ganando. La Fiscalía no va haciendo nada, el Poder Judicial no va haciendo nada y la Policía no va haciendo nada. Y por otro lado, tiene un blindaje especial, ya lo hemos dicho abiertamente. El blindaje viene de Palacio de Gobierno, es un blindaje poderoso, es un blindaje que encabeza Dina Boluarte. Pero es un blindaje para no encontrarlo. Para no encontrarlo, pero para que no vaya preso también. Claro, pero una cosa es no querer encontrarlo y la otra cosa es permitir que postule. Ahora, veamos cuál es el escenario que le puede gustar a algunos. Algunos ven que el escenario podría ser una segunda vuelta con Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Es decir, con una
centro-derecha tibia o con un tibio aliado de comunistas y con una persona que se ha posicionado en la derecha de verdad. Otra opción podría ser que emerja un Carlos Álvarez, un Philip Butters, que aparezca otra persona de derecha que también pueda tentar la presidencia, quizás con Rafael López Aliaga, y sería una pelea de nueva derecha y una derecha un poco más tradicional. Pero, ¿acaso no le conviene, por ejemplo, a los aliados de Fuerza Popular, de Cerrón, Fuerza Popular, no le convendría una segunda vuelta Cerrón-Keiko Fujimori? Bueno, Keiko ya perdió 4 veces. No sé si le convendría a ellos juntarse nuevamente con... Pero le convendría, ¿por qué? Porque ganaría su aliado si ella pierde. Y si ella gana, ganaría su aliado. Entonces es un ganar-ganar. Por otro lado, si pasaría Vladimir Cerrón y se libera Pedro Castillo, y pasaría Vladimir Cerrón y Pedro Castillo, ¿acaso no le convendría a Vladimir Cerrón y a Pedro Castillo si son aliados? ¿Cómo podría liberarse Pedro Castillo? Pedro Castillo todavía no está sentenciado y tiene solamente una prisión preventiva. Él no tiene impedimento de postulación ni inhabilitación por derechos políticos. ¿No tiene una inhabilitación por parte No. del Congreso? En estos momentos no. Pero hay Tiene una vacancia. denuncias constitucionales. Hay denuncias constitucionales que tienen que avanzar. Espero que buenos congresistas, patriotas lo puedan avanzar rápidamente. ¿Por qué? Porque la Fiscalía no está avanzando el proceso de Pedro Castillo y ya ha ampliado más la prisión preventiva. Todos sabemos que la prisión preventiva debe ser un tema exagerado, debe ser un tema de una casualidad, no puede ser permanente. Y tiene razón, en alguna forma, Pedro Castillo y Betsy Chávez cuando dicen que la Fiscalía no está haciendo su trabajo. No está haciendo su trabajo, se les atrapó en flagrancia. A ellos se les ha debido sancionar el mismo día de que fueron atrapados. Lamentablemente aquí hay distintos juegos de poder en donde los ciudadanos terminamos siendo la última rueda del coche, en donde nuestro país termina siendo la última rueda del coche y donde el poder político está negociando cómo ubicarse mejor. Tanto así, Pancho, que me parece que muchos han pasado desapercibidos que Dina Boluarte ya tiene partido político. El partido de su hermano, Nicanor Boluarte, un partido que armó con el dinero de todos los peruanos, ya está inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, pero ¿verdaderamente crees tú que Nicanor o Dina Boluarte tendrían oportunidades de siquiera pasar la valla? Jugando con escenarios, y viendo estos escenarios caóticos, ¿no? Que sería un Keiko Cerrón o un Keiko Castillo, vamos a jugar a otro escenario. El escenario de qué cosa quiere Dina para el 2026, justamente el 29. El 29, ¿qué cosa le va a pasar a Dina? 29 de julio, dices. 29 de julio del 2026. Se le va a venir la noche y probablemente termine presa. ¿Por qué? Porque todos sabemos todo lo que ha hecho en el gobierno de Castillo y en su gobierno. Pero ¿qué tal si por ahí se le aparece una suerte y termina siendo elegida senadora de la República con inmunidad parlamentaria? Pero para postular como senadora tendría que renunciar al cargo. ¿O no? En el caso de... Ella tendría que pedir licencia. Pero su hermano puede hacer exactamente lo mismo y presionar desde el Senado. Es decir, aquí están jugándose... Es un juego de tronos. Claro. Esto parece una serie de Netflix. Claro. Creo que se ha quedado corto House of Cards con lo que pasa en la política Pero, a ver, peruana. según la estadística o el favor que puede tener Dina Boluarte a nivel popular, es mínimo. O sea, no levantaría ni sospecha la señora en unas elecciones, ya sea como diputada, como senadora, lo que sea. Bueno, los que tenemos cable a tierra, y tú, por ejemplo, que estás en los medios de comunicación, y acá en Betel, que se escucha a la población de todo el Perú, porque llega como señal a todo el Perú, y yo que trabajo y que estudio y que estoy con mis alumnos en la universidad, sabemos de que no sacaría ni un voto. Pero ella que vive en el país de Alicia de las Maravillas, la realidad es de que ella cree firmemente que podría tentar hasta una reelección, podría ser senadora o podría ser designada por un gobierno amigo como embajadora en otro país. Sí. Estas situaciones de, por así decirlo, de poca sobriedad política, de que el poder se le suba a la cabeza, ocurre pues con personas como ella, Pedro Castillo, Nadine Heredia, Nadine Humala, Ollanta Humala, que son personas que nunca soñaron, ni se prepararon, ni se esforzaron por llegar a la primera magistratura del país. ¿Tú sigues con el plan de postular a gobernador de Junín con Avanza País? Sí, yo estoy trabajando con Avanza País. Estamos trabajando justo ahora con la precandidatura de Philip Butters. Y creo que tenemos un equipo bastante Ya es una interesante. precandidatura sincera, entonces. Sí, ya se comunicó a la militancia del partido que Philip Butters quiere ser precandidato nuestro. Porque él todavía no lo anuncia públicamente. Por más que todos sabemos que se inscribió y digamos, es lo obvio que sería el candidato, pero él hasta ahora ha evitado públicamente hacer un comentario. Sí, y me parece que tiene mucha ética lo que está haciendo Philip Butters. ¿Por qué? Porque está separando su rol de periodista
del nuevo rol de político que está tomando. Es decir, él no va a agarrar el micrófono de su emisora, no va a agarrar el micrófono de su programa de televisión para hacerse autobombo, sino que lo que está haciendo es separar, y creo que lo ha dicho muy interesantemente, tanto en algunas entrevistas como en sus intervenciones públicas, separar que él quiere ser candidato a la presidencia con Avanza País, que se ha inscrito, que va a participar del proceso interno, y que hasta julio, que empieza la inscripción oficial, él se va a mantener como lo que siempre es. Él es un peruano de bien, trabaja, paga impuestos, genera empleo, y obviamente no va a contaminar su proyecto que tanto le ha costado con, por ejemplo, malos comentarios que podrían venir de otros adversarios políticos. ¿No han visto la posibilidad de buscar alguna alianza? Digamos, teniendo en cuenta, pensándolo de manera estadística, ¿no? En las elecciones pasadas hubo, creo que 15 partidos, 10 partidos, no, 10 partidos llegaron al Congreso, pero eran en total como 18 partidos que estaban postulando a Parlamento. Ahora vamos a tener 45, 50 partidos que postulan no solamente a diputados, sino también a senador. Eso reduce las posibilidades de que pocos partidos entren al Congreso, sino va a ser un Congreso muy bifurcado, muy fraccionado, ¿no? Y probablemente para pasar a segunda vuelta va a ser como 9%. Así es. Y eso también reduce las posibilidades de que partidos puedan pasar la valla, ¿no? Entonces, son pocos los partidos que pueden tener la confianza en sí mismos como para decir, no necesito alianza. ¿Avanza País tiene esa confianza o está buscando alianzas? Nosotros tenemos esa confianza porque nuestro candidato presidencial es una persona que va a trabajar, que siempre ha dicho las cosas frontalmente y que tiene un reconocimiento interno y externo. Es decir, en el partido, en Avanza País, se le reconoce toda su lucha como empresario, su lucha contra Castillo, contra la izquierda, para desmantelar el caso Odebrecht, que ha sido el único que se ha comprado el pleito, y eso también lo reconoce la gente. Sin embargo, uno no puede no pensar en el país. Y creo que los diálogos que puede establecer voluntariamente el presidente del partido, Aldo Borrero, o nuestro candidato presidencial, Philip Butters, van a ser bien recibidos por Avanza País, porque la realidad es que sí necesitamos al menos una mayoría. No voy a decir de derecha, porque quizás eso podría hacer sentir discriminado a alguien. Una mayoría patriota en el Congreso, en donde la derecha, que sí es Avanza País abiertamente, esté representada y donde se tenga una agenda mínima. Por ejemplo, no caer en la ideología de género nunca más, poder recuperar la economía, luchar contra la inseguridad ciudadana y otros. Bien, brevemente, porque ya tenemos que ir a la pausa. ¿Qué ha pasado con el río y por qué está rojo? ¿Cuál es tu explicación? ¿Cuál es tu teoría? ¿Entramos ya a la conspiración o cuál es la lógica? A mí me parece que acá el silencio de algunas autoridades como el Ministerio del Ambiente nos deja más dudas que certezas. Yo esperaría que el gobierno haga un pronunciamiento pronto. Tienen a los científicos suficientes, tienen a los ingenieros y a los biólogos para explicar esto. No se debe, y eso es lo que me parece que el caso de Argentina, que en el mismo momento un río también se tiñe de rojo. No creo que sea vinculado a un relave minero o a un desastre ambiental, porque ya nos habríamos enterado. Creo más bien que esto podría tratarse de otra cortina de humo creada por los que están siendo afectados por el caso USAID. Recordemos que las ONGs son especialistas. También dijeron hace unos meses que la pintura blanca de Javier Prado, que había pintado recientemente la Municipalidad de Lima, se estaba saliendo y que habían pintado con cal y no con pintura. Y la realidad era que no, que era un efecto del asfalto con la lluvia limeña. Entonces, estos fake news que crea la izquierda para distraer, para engañar o para decir que son necesarios, que la cooperación de USAID era necesaria porque limpiaba el río Rímac. Yo no sé cuántas veces Gorriti o esta gente ha ido al río Rímac, pero está bien sucio y lo que tenemos que hacer es limpiarlo, básicamente porque las invasiones, porque la falta de planificación urbana y porque los malos gobiernos como el de Susana Villarán o Yantumala no se dedicaron a cuidar nuestro río. Entonces, amigos, los ríos rojos que no nos traigan preocupación, más bien preocupémonos de informarnos bien y elegir bien el 2026 porque las elecciones sí tienen impacto en nuestra vida. Definitivamente. Bien, estuvo con nosotros César Combina, ex congresista, político y futuro candidato a gobernador de Junín con Avanza País. César, muchas gracias. Muchas gracias, Pancho. Por la entrevista. Vamos a hacer